Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno. Hola hermanos, buenas tardes a todos. Bendiciones, abrazos. Es una bendición, un placer, un gusto, un gozo estar comunicados con usted a través de este medio. Le doy gracias a Dios por su vida y por habernos estado siguiendo durante 9 lecciones. Hoy nos toca la 10ª. Todavía no terminamos este curso, pero espero que esté siendo de edificación para su vida, para su espíritu, que es donde yo quiero hablar al espíritu suyo, al que Dios le dio y que está conectado con el Espíritu de Dios. Verdades fundamentales, nuestro curso, principios de relación, el subtema, y tenemos aquí la clase 10 llamada La Comunión como Iglesia 2. Vimos la vez pasada la 1 y bueno, estamos entonces comenzando. La comunión como Iglesia 2, el objetivo que tenemos es aprender con más claridad y profundidad la bendición que trae consigo nuestra comunión como iglesia. Bueno, quisiera hacer una oración. Padre, gracias por este momento, gracias por las personas que nos están viendo, gracias porque están abriendo el corazón para recibir la siembra de tu semilla, que es tu palabra, que eres tú mismo. Oramos para que nos guíes, nos dirijas y nos reveles cada parte y cada principio de tu palabra con el que vamos a desarrollarnos como tus hijos y vamos a estar en comunión contigo, pero también unos con otros. Todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Así que ese es el objetivo, ¿verdad? Aprender con más claridad y profundidad la bendición que trae consigo esta comunión que tenemos como iglesia. Hay unos beneficios enormes, una bendición enorme al poder convivir, ¿verdad?, juntos, al poder tener comunión como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. Debemos de estar conscientes de algunas cosas, ¿verdad?, dentro de esta institución que Dios ha diseñado, la iglesia. Número 1, hemos sido llamados a tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es algo que tú y yo debemos de tener en nuestra vida, en nuestra mente, todo el tiempo. Necesitas un cuaderno, una pluma para anotar, llamar a alguien, invitar a alguien, hazlo. Ahora es el momento, ¿verdad? Así que estamos conscientes y debemos estar conscientes como iglesia que hemos sido llamados a tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Juan 1:3, te lo leo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es maravillosa esa palabra. También tenemos a 1 Corintios 1:9 que dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y esa verdad es algo que debemos de tener presentes, que hemos sido llamados a esa comunión. Y Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y continúa el versículo, ¿verdad? Pero está hablando aquí de la comunión del Espíritu, esa a la que hemos sido llamados y que necesitamos como iglesia de estar conscientes de nuestra comunión con Él, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay algunas cosas que estoy compartiendo contigo en la pantalla a las que no hemos sido llamados a tener comunión. Son cosas muy obvias para los hijos de Dios que están siendo desarrollados y creciendo como tú, como ustedes, ¿verdad?
Una de las cosas a las que no hemos sido llamados a tener comunión, o con las que no hemos sido llamados a tener comunión, es con los demonios, ¿verdad? El primer inciso, ¿sí? Nada que tenga que ver con ellos, dice 1 Corintios 10, 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes o tengan comunión con los demonios. Más adelante quiero compartir contigo acerca de los demonios, ¿verdad? Bueno, la inciso B dice que no fuimos llamados a tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es algo que Dios nos está alertando, nos está recordando, nos está diciendo por su Espíritu Santo. Tampoco hemos sido llamados a tener comunión con la injusticia. Segunda a los Corintios 6:14 dice: no os unáis a yugo desigual, en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hemos hecho de ese versículo un versículo muy gastado, incluso en muchas ocasiones, respecto a nuestra unión con alguien, al casarnos con alguien que no sea cristiano, que tenemos o tiene toda la razón. Sin embargo, tiene que ver con la injusticia desde todos los puntos de vista. Alguien que está en Cristo es alguien que vive en justicia, alguien que no lo está desde cualquier punto de vista, en matrimonio, en un empleo, en una alianza. Si dice ahí que no podemos estar unidos, no podemos unirnos en yugo desigual con la injusticia. La justicia de Dios nos habita, así que debemos de tener cuidado, ¿verdad?, con todo aquello que nos aleja y que nos hace ver como injustos, nos aleja de su justicia. El inciso D dice que no fuimos llamados a vivir una vida o una conducta desordenada, dice ahí. Cualquier clase de conducta desordenada. Segunda de Tesalonicenses 3:6, la palabra de Dios dice: ordenamos, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El orden, ¿verdad?, es algo que Dios estableció en esa vida de Cristo dentro de nosotros. Ese orden, esa línea, esa frecuencia de Dios que nosotros debemos andar, ¿verdad?, alineados a esa frecuencia, no en desorden, como dice aquí, que no nos llamó Dios a eso. El desorden, quiero que sepas, que trae improductividad en nuestra vida. No hay frutos, ¿verdad? No producimos nada cuando vivimos fuera de ese orden que Dios ha establecido para nuestra conducta. Otro de los versículos aquí, o de las cosas a las que Dios no nos ha llamado, es la inmoralidad. Efesios 5:37 dice la palabra de Dios: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso es inmoralidad, no solo fornicación, inmundicia también, incluyendo la avaricia. Como conviene a santos que no se nombre ni palabras deshonestas, que es inmoral, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, otra vez habla de la idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes, pues, con ellos que viven en inmoralidad, que tiene que ver con un sinnúmero de cosas aquí, desde la fornicación hasta las palabras deshonestas, ¿verdad? Necesitamos ver todo eso que tiene que ver con inmoralidad y que Dios no nos llamó a tener comunión con ello, ¿verdad? Regresando a lo que dice el primer punto que leíamos, de que Dios no nos llamó a tener comunión con los demonios, dice el hermano Pablo en Corintios que detrás de cada ídolo hay un demonio. Ídolo en griego, repitiendo y recordando una clase anterior, viene del griego eidolon y significa imagen en representación de algo, una idea, un concepto, un objeto,
producto de la imaginación, una representación falsa de algo que no existe. Estamos hablando de un ídolo o estamos hablando de los demonios con los que nosotros no debemos de tener comunión. La idolatría y la adoración a cualquier cosa creada es una expresión de la falsa imagen y es la percepción incorrecta que se tiene acerca de Dios. También hay otras imágenes que operan como estructuras mentales que tienen que ver con ídolos o demonios, ¿verdad? Son producto de algo interno que generalmente no podemos resolver. Puede ser el orgullo. Estoy diciendo que eso es un demonio, sí, no estoy hablando de un espíritu, es un demonio. Enojo, desórdenes, fantasías, conceptos mentales, emocionales, que también son ídolos o demonios, porque terminan gobernando y dirigiendo nuestra vida. Así que un demonio es un mal, ¿verdad? Algo que lo hemos hecho, como dice la palabra de Dios cuando habla de demonios, en su raíz, un Dios pagano, ¿verdad? O sea, algo que dirige, un principio incorrecto, una falsa imagen que dirige la vida de alguien que no tiene a Cristo, el orgullo, por ejemplo, ¿sí? Entonces el orgullo se asienta en nuestro corazón y es algo que Dios no nos ha llamado a tener comunión con ello, ¿sí? Así que nosotros ya hemos sido libres de todo ello. En Cristo Jesús las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que usted y yo podemos hacer una liberación y 1000 liberaciones, pero todas esas cosas son producidas en el ámbito o en el área del alma. Dios no nos llamó a tener comunión con los demonios y en esa área, sino con su espíritu, en el espíritu, ¿verdad? Así que hemos sido libres de todas esas situaciones, de todas esas cosas, y yo lo que estoy más bien tratando de compartir contigo es que un demonio no es un ente, no es una personalidad, pero sí es un concepto, un principio, una estructura en tu mente que se ha formado pensando en el orgullo o en el enojo. Sin embargo, Dios no nos llamó a tener comunión con ello. Hay expresiones de la comunión como iglesia, ¿verdad? Formas de expresar esa comunión en diferentes áreas, por lo menos vamos a ver 3. Cómo Dios sí nos llamó a tener comunión de esa forma, ¿verdad? La primera expresión es que la comunión se expresa en el templo. La palabra para templo es hieron, ¿verdad? No es neos. Cuando la Biblia habla de templo neo, se refiere a nuestro cuerpo como morada, como habitación del Espíritu. Pero cuando la Biblia habla de que la comunión se expresa en el templo, habla del lugar de reunión, del auditorio, del edificio, del salón, de la casa donde nos congregamos, ¿verdad? Hechos 2:46, para esto te quiero comentar. Dice la palabra de Dios aquí: perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Allí se puede expresar la comunión como iglesia, en el lugar de reunión. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de desarrollar cada vez que nos reunimos, como dice la palabra de Jesucristo. En la carta a los Hebreos, pensando en que la comunión se expresa en el hieron, en el templo, en el lugar físico de reunión. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, ¿verdad? Vamos a ver aquí versículo 23. Nosotros vemos ahí una advertencia que nos hace acerca de congregarnos, ¿sí? Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Así que es importante ver allí, en ese versículo se nos exhorta a no dejarnos de congregar. Por supuesto que estamos viviendo en el contexto de este tiempo, de esta etapa, ¿verdad? Año 2020, en el que no tan fácilmente podemos todos llegar a la congregación, al edificio, al mismo edificio, por causa de la contingencia, ¿verdad? Por causa de todo lo que se vino por el COVID, pero nosotros estamos en Cristo. Si usted sigue en su casa y no se ha podido congregar, le respetamos, le amamos, cuídese mucho, por favor.
Congregar viene de una palabra en griego que se escribe así, en tu pantalla lo ves, episunagogen, de sinagoga. Tiene que ver con reunirse juntamente. Así que dice la palabra que no debemos de dejar de hacerlo, ¿verdad? De reunirnos con los demás. Para algunos ya es una costumbre el no congregarse. Dice ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos no han venido o no se han congregado no solo por el COVID, sino porque ya es la costumbre. Pero Dios está llamándonos a congregar, a estar juntos, a reunirnos juntos, como dice la palabra de Dios. Hay algunos propósitos de congregarnos como iglesia, según Hebreos, el versículo que hemos leído. Número 1 dice mostrar firmeza, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Firmeza que tiene que ver con tomar posesión de, cuando tú eres firme, tú estás tomando posesión de eso que te ha sido dado, que estás persiguiendo. Dice aquí la profesión, que tiene que ver con el acuerdo colectivo, número 1, número 2, corporativo, ¿verdad? Ese acuerdo que nosotros tenemos en la palabra bendita de Dios, que nos dice que cuando estamos 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está ahí en medio de nosotros. Es un acuerdo no tuyo, sino corporativo, tiene que ver con todos nosotros. También tiene que ver con, al congregarnos, con el valor para proclamarlo, ¿verdad? El acuerdo colectivo, corporativo y tener ese valor, juntarnos, reunirnos y recordar, poseer ese valor para proclamarlo. ¿Proclamar qué? El reino de Dios. Proclamar que Cristo murió, sí es cierto, y fue sepultado, también es cierto, pero también es cierto que podemos proclamar que Cristo resucitó. Por eso vivimos, porque Él vive. Y también al congregarnos, aparte de mostrar que estamos tomando posesión de ese acuerdo corporativo y estamos tomando ese valor para proclamarlo, estamos tratando y diciendo lo mismo acerca de algo. Homología, homologeo es la palabra, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo y decimos todos lo mismo acerca de algo, en este caso del reino de Dios. No se trata de que de pronto alguien no viene y está predicando otra cosa que no estamos predicando. O alguien sí viene incluso y está hablando de otra cosa que no estamos hablando, que la palabra de Dios no está hablando. ¿Sabes por qué? Porque tienes que estar aquí en tu espíritu al congregarte, en un mismo sentir, en una misma alma, en una misma mente, en un mismo corazón, ¿sí? Dice ahí que hay que considerarnos unos a otros. Considerar tiene que ver con hacerlo, considerarse atentamente, con ver de cerca al hermano. Tú y yo podemos estar por teléfono, es muy bueno, sobre todo en esta temporada, en esta época, a través de Zoom, de un WhatsApp, de este medio el que estamos utilizando ahora, pero la palabra de Dios nos llama a vernos de cerca, porque de cerca es cuando nosotros conocemos la necesidad del hermano. Es cuando nosotros podemos poner la mano en nuestro hermano y orar por él. Cuando podemos conocerle, cuando podemos estar cerca de su vida, de su corazón, de su necesidad. Por eso dice considerándonos al amor. Y luego dice estimulándolos al amor y a las buenas obras. Ese es otro aspecto de los propósitos de congregarnos. Estimularnos tiene que ver con provocar, con incitar. Tú provocas a alguien cuando te congregas, a tu hermano, al miembro del cuerpo de Cristo, lo puedes provocar al amor y a hacer buenas obras. Con tu vida, con lo que te está sucediendo en la historia de tu vida en Cristo en este momento. Hay veces que al no estar congregados podemos provocar a alguien a ira, a enojarse. Podemos provocarle a enojarnos, a tener odio, pero lo que Dios está diciendo aquí que la provocación debe de ser hacia el amor y hacia las buenas obras. ¿No te pasa que cuando a veces ves a alguien, solo con verlo te puede provocar enojo, te puede provocar sueño? Incluso cuando lo ves dices, híjole, este cuate me da hasta sueño verlo, te provoca algo. Bueno, Dios está diciendo que cuando nos congregamos nos provoquemos al amor, nos estimulemos al amor, nos incitemos al amor y a las buenas obras,
a las obras preciosas, a las tuyas, a las mías, no, a las obras de Dios, las que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No son tus obras, no son las mías, son las de Él las que nos llamó a hacer. Ese es otro de los propósitos, y el propósito final dice que es para exhortarnos unos a otros. Exhortar no es regañar, exhortar no es señalar alguna falta de una manera incorrecta, que podemos hacerlo, ¿verdad? Exhortar es estar cerca, es estar al lado de, es estar a favor de. Exhortar, de la palabra parakaleos en griego, de paracleto, ¿verdad? Tiene que ver con consolar y con interceder en un juicio. O sea, cuando nosotros estamos juntos, estamos cerca, estamos al lado de alguien, estamos a favor de alguien, estamos para consolarle, para decir que las verdades de la palabra son funcionales para él, para nuestro hermano. Edificarle con nuestras palabras, con los principios, ayudarle a desarrollarse. Por eso Dios nos está diciendo que nosotros, cuando nos reunimos, nos exhortemos unos a otros. Y ese es otro propósito de congregarnos. Congregarse implica estar conscientes de algunas cosas. Por ejemplo, que no venimos a una reunión en forma individual, quieta o interna. O sea, no se trata la reunión de ti ni todo gira alrededor de ti. Se trata del cuerpo, del corporativo. Nos reunimos como cuerpo de Cristo, el siguiente punto, donde es necesaria la unidad, la participación de cada miembro. Por supuesto que hay uno que dirige. Primero es el Espíritu Santo. Pero hay uno que Dios puso para guiarnos, para enseñarnos, el oficial de Dios, el ministro de Dios, el líder, ¿verdad? En la alabanza, en las cosas que hacemos aquí, en la predicación. Así que es importante saber que la reunión no se trata de ti solo, de una manera o de forma individual, de una forma quieta, sino que tú seas partícipe de esa reunión, que tú levantes las manos, que tú hagas una oración, que tú hagas una pregunta, que tú hagas una colaboración de cualquier tipo, de lo que se requiera en ese momento. Otro punto es que congregarnos implica ser conscientes de que estamos llevando a cabo una ceremonia formal delante del trono de Dios. Pensando en una palabra, ceremonia, estamos llevando a cabo un acto formal delante del trono de Dios. Por eso es importante, y no individual, sino en cuerpo, en corporativo, un corporativo. Otro punto es que es una audiencia, la congregación, o al estar congregándonos y teniendo comunión, es una audiencia oficial con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. No es nada improvisado, no es algo en lo que tú estás perdiendo el tiempo, es una audiencia oficial donde tú vienes para escuchar sus planes, sus consejos, y también puedes hacer tus aportaciones. Venimos a confesar nuestra fe y nuestra lealtad, aunque lo podemos hacer en todos lados, pero cuando estamos aquí como cuerpo, estamos confesando que hay un Dios todopoderoso, hay un Rey de Reyes, hay un Señor de Señores, el único, es el que se ha levantado de la muerte. Venimos también para hacer compromisos serios y formales. Todo lo que venimos a hacer aquí es algo muy serio. Compromisos serios, compromisos formales, todo lo que tú y yo nos comprometemos a hacer, tratamos de llevarlo a cabo con la ayuda de Dios. Eso fluye dentro de la congregación, de eso tenemos que estar conscientes. Ofrecemos oraciones y somos instruidos por los oficiales de Dios, por la gente que Dios pone para llevarnos a una enseñanza y a la unidad, a un crecimiento en unidad. Ofrecemos oraciones cuando estamos juntos y cuando estamos solos también. Pero la palabra de Dios habla en repetidas ocasiones de cómo oraban cuando estaban juntos y cómo la tierra temblaba, porque oraban lo mismo. Oraban con el mismo entendimiento, con la misma idea, con el mismo principio, con la palabra de Dios. Finalmente, hablando de estos puntos, congregarnos implica ser conscientes de que venimos y nos sentamos a comer a su mesa y a dar gracias por todos sus beneficios. Aderezas, dijo el hermano David, el salmista David, mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pones la mesa mientras muchas cosas que no deseamos, que no son agradables a Dios, están sucediendo
muchas circunstancias difíciles, contrarias, Dios nos pone la mesa y nos sentamos con Él y damos gracias por cada beneficio, como dijo David. No olvides, alma mía, ninguno de los beneficios de Él para ti. Así que es importante congregarnos, estar siendo conscientes, ¿verdad? Entonces la primera forma de expresarnos es en el templo, en el lugar de reunión. Otra expresión, que es la segunda, vamos a ver 3, es de nuestra comunión como iglesia, es en los hogares. Hechos otra vez 2:46, dice la palabra de Dios: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es la parte cálida, porque aprendemos a relacionarnos aquí, pero también en las casas como familia. Qué bendición sentarte a la hora de la comida y platicar y hablar en tu casa con los tuyos. Y cuando se trata de la iglesia, el cuerpo de Cristo, pues por supuesto que también. Esa es una comunión que se caracteriza por algunos conceptos básicos, principios, como la confianza, la generosidad, el compartimiento y el gozo. Hay gozo, hermanos, cuando nos congregamos en las casas. Hay compartimiento, podemos dar todo lo que Dios nos ha dado. Hay generosidad, hay confianza y se rompen aquellas barreras de cuando nos congregamos aquí en el lugar de reunión, en el templo, le llamamos, en el auditorio, ¿verdad? Y de pronto no conocemos a la persona, pero las reuniones en hogares son momentos claves, ¿verdad? Oportunos para poder tener confianza y un acercamiento en el que nos conozcamos tal y como somos y podamos decir: antes podía conocerte lejos, pero ahora te conozco de cerca y tengo confianza en Dios y en ti. También las reuniones o la comunión en los hogares es el fundamento que se lleva ahí, de esa forma de expresar en los hogares la comunión de Dios. El fundamento es el amor, y el resultado, ¿verdad?, de esa comunión es que es una comunión sana, es una comunión que profundiza, que enriquece, que no separa, no desune, sino que rompe cualquier alejamiento y frío en nuestro corazón y apatía unos de otros, sino que nos acercamos y nos vemos como la familia que somos en Cristo, como el cuerpo poderoso de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza. La comunión en las casas es la forma práctica para conocernos mejor entonces y aprender a relacionarnos con los demás. Jesús visitó algunos hogares con el propósito de glorificar a Dios, de llevar un bien a los de la casa, de dejar un mensaje de Dios, de hacer las obras de Dios como milagros y sanidades. Y finalmente, quiero decirte que Él nunca se desvió de ese propósito. Siempre que tenía el propósito de Dios presente en su corazón, en su mente, Él lo llevaba a cabo. No tenía nada que ver con llevar chismes, con llevar opiniones acerca de otras iglesias, de otras personas. No tenía nada que ver con eso. Sus visitas a los hogares, sus reuniones en los hogares, su comunión en los hogares, tenía que ver con glorificar a Dios, con llevar un bien a los de la casa, con dejar el mensaje de Dios, con hacer las obras de Dios, milagros y sanidades. Distintos formatos que Jesús usó para la visita de un hogar, los vemos allí representados en imágenes, en experiencias de nuestro Señor Jesucristo, experiencias maravillosas que nosotros nos perdemos o de las que nos perdemos tan solo por no tener reuniones en las casas. Número 1, llevó salvación a la familia de Zaqueo en Lucas 19, 5 y 9. Zaqueo iba pasando Jesús y él estaba en un árbol sicómoro y le dijo: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja de ahí porque voy a ir a tu casa, ¿verdad? Zaqueo no lo había invitado, Jesús se invitó solo. Es posible que Jesús se quiera invitar a las casas y nosotros no querramos. Ese es un tipo de formato donde Él lleva salvación a Zaqueo mismo y a la familia de Zaqueo. Otro formato es que al visitar a la familia de Lázaro enseñó acerca de las prioridades del reino, de los principios del reino. Mientras Lázaro tenía 2 hermanas, una de ellas se sentaba a los pies de Cristo y la otra estaba afanada y apurada con los quehaceres. Incluso le reclamó al maestro y le dijo: ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude? Él dijo: tu hermana ha escogido lo mejor.
deja todo lo que estás haciendo, hombre. Ahorita es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Recordando a nuestro Señor Jesucristo en su visita a los hogares, en llevar la comunión a los hogares, ¿verdad? Esa comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu, y comunión unos con otros. Él llevó esa enseñanza acerca de las prioridades a Lázaro, a sus hermanas. Lucas 10:38. Él también llevó la vida a la casa de Jairo, a uno de los familiares de la casa de ahí, ¿verdad? No se trata de llevar otra cosa más que la vida de Cristo. Usted puede leer ese versículo de Lucas 8:40-56, no lo vamos a leer. En la casa de un fariseo también el Señor dejó un mensaje cuando le visitó, un mensaje sobre la gracia de Dios. Lucas 7:36-50. Llegó Jesús a la casa de Simón el fariseo, pero también llegó una mujer que se invitó sola, ¿verdad? Y llegó y le lavó los pies al maestro, enjugó sus pies con sus cabellos, con sus lágrimas. Y el fariseo no conocía la gracia de Dios. Recuerda que la gracia no es una doctrina, no vivimos de doctrinas. La gracia es una persona, es el Señor Jesucristo. Y él conoció ahí, pudo conocer a esa persona de Cristo. Cuando él le dijo, ¿sabes que yo llegué, Simón? Que él tenía un pensamiento. El pensamiento decía, o era si él fuera un profeta y conociera la situación, conociera a esta mujer, ¿quién es esa mujer? ¿Verdad? Se lo impediría. Pero Jesús entendió el pensamiento de este Simón fariseo. Y dijo, yo llegué y no me diste agua, no lavaste mis pies, no hiciste nada de lo que ella está diciendo. Lo que Jesús le está mostrando a él es la grandeza de la gracia, que es él mismo. En la casa de ese fariseo, él entonces llevó el mensaje sobre la gracia de Dios. También llevó sanidad a algunos hogares como el de Pedro. Allí estaba su suegra. Era un buen yerno, ¿verdad? Vemos a un Pedro con una suegra en casa, que es una figura, una forma, una ilustración, una manera que es casi rara en muchas culturas, como sobre todo en la mexicana. ¿Cómo vas a tener a tu suegra en casa? Pedro la tenía. Y había un Jesús que fue ahí, que es nuestro Señor Jesucristo, a visitar su casa. Y al visitarla, aquella casa, dice la palabra de Dios que sanó a su suegra. Y se levantó la suegra de Pedro y servía a Jesús. Así que él llevó muchas o diferentes, distintos formatos, ¿verdad? Para llevar comunión, esa verdadera comunión que une dentro de una casa. La forma de expresar la comunión es dentro de los hogares. Es nuestro propósito como iglesia. Finalmente, la comunión se expresa ayudando a los demás en necesidades específicas. Santiago dice, si ves entrar a alguien, no solamente ores por él, lo bendices y que se vaya igual, no. Tienes que orar por él y ayudarle según las necesidades que él tenga. Hechos 2, 44 y 45 habla de todos tenían las cosas en común. Vendían sus cosas para suplir las necesidades de todos los demás. El asunto es que ellos vendían, ¿verdad? Sus propiedades y repartían en las necesidades de todos. El asunto no es que tú vendas todo lo que tienes para darlo a los demás, ¿sí? En este momento es comprender los principios que sustentan la comunión entre personas. Si yo veo que él no tiene, entonces yo le ayudo. Eso es comunión como iglesia. Si yo veo que él no tiene zapatos, yo voy a darle unos zapatos. Si yo veo que él no tiene con qué cubrirse, yo le voy a dar con qué se va a cubrir. Si veo que no tiene para comer, no voy a orar solamente, voy a darle para comer, para apoyar, para tener esa comunión. Y así es la comunión, se expresa ayudando a los demás. Hay principios operantes de esos cristianos, de los que habla Hechos 2:44 al 45 y Hechos 4 del 34 al 35. Uno de los principios es que ellos estaban juntos, por eso veían las necesidades del otro. Es que tenían en común todas las cosas, había necesidades en común, se conocían, estaban cerca. Inciso C, operaban bajo el principio del amor. No tenían, hablando del amor, el amor ágape,
No tenía nadie necesidad de ellos, ¿verdad? Finalmente, Hechos capítulo 2 nos recuerda principios básicos en los que debemos perseverar como iglesia. Aquí anotamos 4. Si usted puede leer el versículo 40, 44, 46, todos esos versículos, usted se va a encontrar con esos principios. Número 1, la enseñanza. La enseñanza nos ayuda a tener comunión, compartir los principios de la palabra de Dios. Principios básicos en los que debemos perseverar y que producen esa comunión íntima, esa koinonía, eso que nos convierte en koinonos, en compartir, en dar, en amar, en ayudar, en el templo, en las casas y en las necesidades. La enseñanza eso produce en nosotros. Hay enseñanzas que nos dividen, que nos alejan. Esas enseñanzas son doctrinas de hombres, pero la palabra de Dios nos une a nosotros. Los principios bíblicos nos unen, nos ayudan a tener comunión. Número 2, la comunión unos con otros. Hay que perseverar en ello, en esa comunión, ese acercamiento, ese dar, ese compartir, desarrollar esa comunidad en nosotros. Número 3, el partimiento del pan. Que lo que tengamos lo podamos compartir. Y no solo el pan físico, pero también el pan espiritual. Y número 4, las oraciones. Podemos llevar a cabo oraciones juntos en comunidad, también individuales. Pero aún así, siempre vamos a recordar y debemos recordar, ¿verdad?, que somos un cuerpo y Dios nos ve como el corporativo. No nos ve como uno solo, como un llanero solitario, sino solo nos ve como ese cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, donde Él es el que nos sustenta y nos cuida como su esposa, donde Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, sus ovejas, su edificio, su familia, y debemos de recordar estos principios que nos ayudarán a vivir en comunión con Él, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y unos con otros. Eso es demasiado importante. Así que todas estas formas de expresión de la comunión traen bendiciones y beneficios. No te quedes afuera. No te quedes fuera de estas bendiciones que Dios ha proyectado, ha desarrollado, ha puesto para todos nosotros y que quiere que caminemos en ellas. Finalmente quiero dejarte la tarea de 3 puntos, 4 pues. El primero es que quiero que menciones en un escrito 3 formas de comunión expresadas por la iglesia que acabamos de compartir. En el 2 tienes que escribir algunos principios de comunión que la iglesia debe practicar. Y en el 3 debes de responder a una pregunta: ¿cuál es la forma de expresar comunión que te está haciendo falta? A veces nos congregamos en la iglesia, o bueno, en el lugar de reunión. ¿Sí? Para ellos era la sinagoga, un tiempo el templo, para nosotros el auditorio. Quizás estás haciendo eso, desarrollando esa comunión en ese lugar. La otra es en los hogares. Quizás te falta. Algunos de nosotros estamos teniendo reuniones en hogares. Quizás necesitas hablar con nosotros y decir: hermano, yo quiero hacer una reunión en tal hogar. Quizás necesitas ese tipo de comunión que te hace falta expresar. La otra es ayudando a otros. Podemos vivir apáticos y alejados. Podemos tener suficientes recursos de todo tipo, de toda índole, y no ayudar a nadie. Dios nos ve como un cuerpo. Y hasta que no lleguemos todos a esa medida, a esa estatura, entonces va a fluir la salvación y la bendición que Dios quiere que fluya. Finalmente, ver el siguiente y último video de una nueva perspectiva de la realidad con Benjamín Rivera. Me parece que ya habíamos hablado de tarea del 5, sería el 6, que es el último. Y al final vamos a compartir un tema relacionado. Vamos a recordar contigo, ¿verdad?, algunos de los puntos importantes. Pero espero que lo hagas. Espero que estés haciendo tus tareas. He revisado tareas y son pocos los que entregan tareas. Te animo a que lo hagas, a que estudies, a que te prepares, desarrolles. Es nuestro trabajo, ayudarte a desarrollarte en el cuerpo de Cristo, a decirte que tienes un llamado, que tienes un lugar, que tienes dones de parte de Dios.
que en el cuerpo eres un miembro importante y especial. Te amamos, te extrañamos. Le doy gracias a Dios por tu vida y me despido. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Bendiciones.